Señor, en esta mañana te agradecemos una vez más por tu palabra. Oramos, Señor, que tu Espíritu Santo obre particularmente en todos y cada uno de los que estamos aquí, Señor. Habla nuestras vidas. Habla nuestras vidas esta mañana, Señor. Y que esta palabra sea predicada con fidelidad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este tema de hoy, prédica de hoy, que se llama Un Minuto Decisivo, hemos estado viendo esta serie que creo nos queda un tema más todavía, de una fe en crisis. Y toda la serie, como la recuerdan, hemos ido aplicando cada una de las enseñanzas, tienen que ver con la fe, y la fe aplicada a diversas áreas de la vida. De todos los textos o las series de lo que hemos visto en esta serie, quizás este texto que vamos a ver hoy, sea el más relevante, porque en este caso vamos a hablar sobre la fe respecto directamente a la salvación. No es que los otros no sean importantes, pero este es muy, muy relevante. ¿Por qué es relevante? Porque de la comprensión de lo que vamos a ver hoy y de las decisiones que tomemos va a depender nuestro futuro eterno y nuestra esperanza aquí. El contexto acá, después pueden leer todo el capítulo 23. El contexto es bastante, digamos que es un capítulo bastante movido, ¿no? Pasan muchas cosas acá. En el 22, el concilio decide llevar a Jesús delante de Pilatos. Jesús ya en el 23 va delante de Pilatos. Pilato le hace una serie de preguntas, ve que no es culpable. Pilato se entera de que él es Galileo, entonces aprovecha que estaba Herodes en la ciudad, se lo manda a Herodes. Herodes tenía ganas de conocer a Jesús porque él quería ver si podía ver que Jesús haga alguno de los milagros que tanto había escuchado. Así que, como Jesús no hace nada, entonces, y no responde a sus preguntas, una vez más, Pilato se burla de él, le pone una capa para ridiculizarlo y lo vuelve a enviar a Pilatos. Y una vez que lo manda otra vez a Pilatos, Pilatos entra en la segunda intercesión delante del Sanedrín diciendo: este hombre no es culpable, ya lo había hecho antes de enviarlo a Herodes, ahora lo hace de vuelta, y después lo hace una tercera vez. Jesús yendo de un lado al otro y los judíos haciendo una propuesta a Pilatos diciéndole: bueno, libéranos a Barrabás y crucifica a este. Finalmente Pilatos cede ante la presión y envía que Jesús sea crucificado. Y este texto que leímos hoy empieza diciendo: llevaban también con él otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar de la calavera, le crucificaron allí a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. La crucifixión no era un castigo reservado para cualquier ladrón común y silvestre. Estos hombres eran verdaderamente delincuentes comunes. De hecho, la palabra que usa Lucas de malhechor es una palabra griega compuesta que implica el significado de alguien esencialmente malo. Lo que nos hace ver de que estos hombres no eran delincuentes comunes, sino que eran delincuentes peligrosos. Y esto nos sirve porque nos sirve para entender, para tener un contraste de lo que significaba lo que se estaba haciendo con Jesús. La grandeza de la injusticia que se estaba cometiendo, porque él estaba siendo crucificado con los peores criminales, cuando él no solamente no era un criminal peligroso, sino que era inocente. También habla de la crucifixión, y si ustedes lo leen, Lucas y los evangelios mencionan la crucifixión como algo común y corriente, como algo que todo el mundo entiende, y es porque era algo muy usual en los tiempos de Jesús. Ahora, la crucifixión no es un invento de los romanos. La crucifixión, lo que hicieron los romanos con la crucifixión es perfeccionarla a efectos de que cumpla un propósito de generar el máximo dolor y sufrimiento posible. Y para esto había como una suerte de protocolo que ellos aplicaban, que empezaba con la flagelación. Primero lo azotaban, pero tenían el cuidado de azotarlos con las ropas puestas, ¿no? Y la razón era porque el látigo abría las heridas y la ropa se metía dentro de las heridas y después le quitaban la ropa y eso provocaba más dolor.
El madero, la cruz donde iban a ser crucificados, no era algo que el condenado arrastraba, sino que lo ponían sobre la espalda que ellos habían flagelado. Otra de las cosas es que nosotros generalmente tenemos en el folclore, dice que las manos de Jesús fueron clavadas. En realidad no lo clavaban en la mano, sino lo clavaban acá en la muñeca. Hay un nervio que tenemos acá, que es el nervio medio. Entonces cuando los clavaban acá y cuando los tendones de acá empezaban a estirar, las manos quedaban como garras, ¿no? como contraídas. Y otra de las cosas que hacía la crucifixión es que restringía la respiración, es decir, podían tomar aire, pero no podían exhalarlo. Para hacer eso, para poder respirar, necesitaban apoyar todo el peso de su cuerpo sobre los clavos de sus pies, y los clavos que tenían en la muñeca tenían que retraer sus hombros para poder levantarse y respirar. Aún respirar era toda una hazaña, un esfuerzo extremo. Y después de sufrir así, si no moría lo suficientemente rápido, le quebraban las piernas para que ya no pudiera hacer este ejercicio de respirar, y finalmente el crucificado moría. Hay un libro de un autor que se llama Josh McDowell, que se llama Factor Resurrección. Es un libro como esto, de grueso, quizá un poco más, ¿no? ¿Es el más chico? Es el más chico, entonces, ¿no? Me confundí con el otro, con Evidencia. Pero es un libro que habla solamente de todos estos detalles de la crucifixión. La verdad que es un libro difícil de leer, ¿no? Porque da detalles muy finos, pero a la vez da una imagen de lo doloroso que esto fue para el Señor. Quizás nosotros, hermanos, creo yo, de que ninguno de nosotros morirá crucificado. No. Por ende, no podemos experimentar este dolor tan extremo que el Señor sintió. Pero yo creo que sí hemos sentido muchas veces el dolor de la injusticia cuando nos golpea. También creo que hemos vivido en algún momento de nuestras vidas la crueldad que implica la ingratitud. También hemos vivido el sinsentido que tiene para nosotros algunas de las situaciones que hemos vivido o estamos viviendo. La vida es así. ¿O acaso nunca intentamos hacer algo bueno por alguien y nosotros salimos crucificados? La semana pasada un amigo me contaba de algo que le pasó en la calle. Él venía en su vehículo y vio en la vía pública una pareja y el hombre estaba pateándola en el piso a la mujer. No. Él paró, se bajó, lo agarró al hombre, lo sacó de encima de la mujer. Y cuando él hizo eso, la mujer se levantó, se le subió a la espalda y empezó a pegarle a él. ¿No? Hermanos, yo sé que el mundo vivimos situaciones que no entendemos y que consideramos que son ingratas. Y eso nos puede conducir, el hecho de embebernos de esa realidad, nos puede conducir a la dureza de corazón. Pero si nosotros logramos ver lo que nos está pasando y lo que pasa en este mundo con los ojos de la fe, nos va a dar un corazón de paz. La dureza de corazón básicamente es egoísta. El único interés es el bien propio. Las personas dejan de importarnos y mi visión de la vida es una visión bastante pesimista, hasta cínica. El corazón endurecido nos encarcela en el resentimiento, en la amargura. Es esa gente que todo el tiempo está diciéndote que todo lo que pasa no tiene arreglo, que todo está mal. Y no estoy diciendo de que está bien, estoy hablando de cuál es la visión que tenemos de las cosas que ocurren. No hay felicidad posible en un corazón así.
Pero el corazón de paz es un bien preciado. ¿Por qué es tan preciado? Leí la vez pasada que somos el segundo país después de Estados Unidos que tiene la mayor cantidad de psicólogos por persona. Y todos trabajan. Así que debe haber alguna conexión en que hay muchos locos acá porque hay buen mercado, ¿no? ¿No les pasa que la gente se acerca, gente que apenas conocen y empiezan a contarle problemas y cosas a ustedes? ¿Sí? Cada vez es más común. ¿Qué están buscando? Paz de corazón. ¿Y qué es la paz de corazón? La paz de corazón, hermanos, no es estar en una playa acostado en una, no sé, en una hamaca, en mi caso una hamaca bien reforzada, tomando algo. Eso no es la paz de corazón. La paz de corazón es la calma más absoluta en la más violenta de las tormentas. La paz de corazón es Jesús durmiendo en la barca mientras parece ser de que el mar se los va a tragar. Porque como dijo el Señor cuando oró por los discípulos, nosotros no somos de este mundo, pero vivimos en este mundo. Y mientras estemos aquí, las tormentas van a estar. Y la paz de corazón se alimenta de tres cosas. Se alimenta de esperanza, se alimenta de fe y se alimenta de certeza. Se alimenta de esperanza, se alimenta de fe y se alimenta de certeza. Ahora, ¿dónde encontramos esa paz? Hay un lugar donde encontramos esa paz de corazón y es en la soberanía de Dios. Voy a leerles Hechos, capítulo 4, versículo 27 en adelante. Este texto que voy a leer ahora corresponde a la oración de la iglesia primitiva cuando está sufriendo la persecución. Dice: Señor, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Acuérdense quiénes eran en el texto los que estaban vituperando al Señor, los que estaban burlándose de él, los gobernantes. Acá están. Los gentiles, el pueblo. A quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Dios, y escuchen esto, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Qué está diciendo la iglesia acá? Esto que nosotros estamos viendo ya estaba establecido, como dice acá, determinado que sucediera. Imagínense que nosotros fuéramos seguidores de Jesús de ese tiempo y hubiéramos caminado por él 1, 2, 3 años. El Señor anduvo en un perímetro de pocos kilómetros. No. Así que imagínense que uno, de alguna manera, lo podría haber visto, podría haberlo seguido, podría haber escuchado una enseñanza de él. Y hemos visto a este hombre no solamente caminar y enseñar, lo hemos visto sanar, lo hemos visto liberar, lo hemos visto caminar sobre las aguas. Y de repente lo vemos clavado en la cruz, parece que el proyecto terminó. Pero esto estaba determinado antes de que sucediera. ¿Cuándo fue determinado? Isaías 53, 7 al 9. Dice la palabra, refiriéndose al Señor: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y si leen todo el capítulo 53, van a encontrar, si le ponen un espejo al capítulo 53, van a encontrar Lucas 23 del otro lado. Es esto lo que estaba pasando. Pero esta profecía fue dada 700 años antes, en el mismo lugar, y 700 años después se cumple.
La soberanía de Dios, hermanos, es absoluta. La soberanía de Dios no cree en casualidades. La soberanía de Dios cree en propósitos. Dios no es un Dios improvisado. Dios no ata nada con alambre. No existe tal cosa como la casualidad. Existe el propósito. La soberanía se refiere al absoluto y total y control gobierno de Dios, y es un gobierno que solamente Dios tiene. Y por otro lado, la soberanía de Dios, por definición, no tiene límites. ¿Por qué no tiene límites? De lo contrario, no sería absolutamente soberano. Sería parcialmente soberano. Así que si el Señor no tuviera control sobre nuestra salud, sería una soberanía parcial. Por definición, no sería Dios. Si Dios no tuviera soberanía sobre nuestros hijos, también sería una soberanía parcial. Pero la soberanía de Dios es absoluta. Este salmo, el Salmo 139, es uno de mis salmos favoritos. Porque es un salmo que uno lee, y por lo menos a mí me pasa. Hay salmos que llegan a tu corazón, ¿viste? Pero hay otros que despiertan tu imaginación. Y el Salmo 139 despierta mi imaginación. Despierta mi asombro. Solamente le leo 3 versículos, pero después lo animo a que lo lea en su casa. Para ver si es que Dios verdaderamente es soberano y si verdaderamente Dios sabe aquellos detalles tan finos de nuestra vida. Salmo 139, 5, 15, David dice: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican como la arena, despierto y aún estoy contigo. Este texto es un texto escrito por un hombre con corazón de paz. Tiene paz en el corazón de que sabe de que el Señor, su soberanía absoluta, es quien marca sus pasos. No teme al enemigo, porque Dios cuida sus pasos. Mi pregunta es, ¿acaso puede ocurrir algo en nuestras vidas que Dios no haya orquestado de antemano? Su palabra nos dice que no. Dios, uno de sus atributos es que Dios es bueno. Y todo lo que pasa en nuestras vidas son buenas, porque el durazno da duraznos, el naranjo da naranjas. Dios es bueno, Dios emite bondad. Y que eso sea bueno o malo no está sujeto a que yo lo comprenda. No está sujeto a que yo lo comprenda. Está sujeto a mi fe, a mi confianza en que lo que Dios está permitiendo que yo viva, no lo entiendo, pero sé de que eso forma parte de sus propósitos divinos y eternos para mi vida. Ahora, no solamente es una profecía, los apóstoles sabían esto. Fíjense, 1 Corintios 1, 23 al 25. Dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y escuchen esto: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y no es que Dios no sea sabio y no sea tenga una parte débil, no está diciendo eso el texto. Es solamente una ilustración, pero nos deja en claro lo lejos que está nuestra mente
de tener la capacidad de poder entender lo que Dios está haciendo. Si nosotros tuviéramos la capacidad, hermanos, de entender absolutamente todo lo que está haciendo Dios, no necesitaríamos de fe. Y la vida cristiana se trata de fe. Fíjense que los apóstoles no predicaban cómo sanar enfermos. Tampoco le enseñaban a la gente cómo caminar sobre las aguas, ni tampoco les enseñaban cuáles eran los textos que tenían que declarar para tener prosperidad económica. Ellos predicaban la cruz. Y la cruz es el Evangelio. Y el Evangelio es salvación y poder de Dios para los que creen. Esta es la esperanza, esta es la fe, esta es la certeza. Esto es un corazón de paz. Como siempre, el Señor, aún clavado en la cruz, no deja de asombrarnos, ¿no? En este escenario que acabo de relatar, la primera reacción del Señor es decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El amor excede al dolor, porque Él está orando por sus asesinos. ¿Esto qué significa? ¿Que esto que estaba ocurriendo iba a quedar impune? No. No implica que la ignorancia exonera la responsabilidad. Primero, no los excusa. Lucas 19, 41 al 44, nos cuenta qué es lo que el Señor Jesús hizo cuando llegó a Jerusalén. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo: Jesús estaba llegando a la ciudad, no había sido ni apresado ni detenido, mucho menos crucificado. Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. La oración de Jesús en ningún momento dice que Israel va a ser eximido o que no pagará el precio de lo que está haciendo o de lo que iba a hacer en este caso. Jesús ya había llorado por Jerusalén y ya había predicho la destrucción del templo y de Jerusalén. Pero esto también abre una puerta para el arrepentimiento. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Primera de Timoteo 1, 13 al 15. Pablo cuenta su experiencia y dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, lo que estaban haciendo estos hombres delante de la cruz, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cuando llegué al versículo 35 al 39, me acordé de una película, por eso ahí le puse húmedo pero no mojado. Muchos deben haber visto la película del Padrino, y creo que es la tercera película del Padrino, donde el protagonista se encuentra con un cardenal, y este cardenal da un muy buen ejemplo. Mete la mano dentro de una fuente y saca una roca, y la golpea y la parte al medio, y la roca adentro está seca. Y él dice: el cristianismo acá en Europa es como esta roca. Está mojada de cristianismo por afuera, pero adentro el cristianismo no ha penetrado. Versículos 35 al 39 dice: y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, y el pueblo estaba mirando.
Y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo a otros: salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, diciendo: tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas y latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Empieza diciendo el texto de que repartieron entre sí sus vestidos y fueron echados suertes. La forma en que nosotros pensamos, hermanos, no obedece a la realidad real, sino lo que hay en nuestro corazón. A veces nosotros pensamos que todo lo que pensamos tiene que ver con la realidad objetiva, pero en realidad tiene mucho más que ver con lo que hay en nuestro corazón. Estamos viviendo tiempos feos, ¿no? Feos. Vi hace unos días, todos deben haber visto lo que está pasando en Rosario. 40 y pico de muertos, más muertos que días del año llevan. Más de un muerto por día. Vemos jóvenes que matan a patadas a otros jóvenes. Vemos hombres que matan a golpes a mujeres. Y vemos mujeres que matan y violan a sus hijos. Y todos estamos de acuerdo en que está mal. Pero ¿saben qué, hermanos? Si esas cosas están pasando es porque no estamos todos de acuerdo en que eso está mal. De lo contrario, no ocurrirían. Parece que estamos todos de acuerdo, pero los hechos nos dicen que esto no es verdad. En algún punto alguien piensa que está bien, por eso lo hace. Es nuestro retorcido corazón. En Lucas, del mismo Evangelio, en el capítulo 8, encontramos una mujer con hemorragia que se mete en medio de la multitud para tratar de tocar el manto de Jesús. Porque ella dice en su corazón, que si tocare solamente su manto, yo seré sana. Donde la mujer vio poder de Dios, los soldados solamente vieron un trapo por el cual podían echar suertes. La manta de Jesús era la misma, Jesús era el mismo, lo que cambiaba son los corazones de las personas. Y una de las cosas que no pude abstraerme al hacer este texto, no pude abstraerme porque cuando uno prepara los textos para predicar, los lee completos una y otra vez. Y no pude sacarme de la cabeza, por eso lo puse acá en el mensaje, la parte donde dice: y el pueblo estaba mirando. Yo les voy a leer un texto y les voy a pedir de que pensemos todos juntos en este texto para que entiendan este punto. Mateo 4, 23 al 25, el ministerio del Señor está empezando y dice así: y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el reino de Dios y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Se extendió su fama por toda Siria y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, y los endemoniados y epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. Y los siguieron grandes multitudes de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Este texto, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo qué es lo que Jesús estaba haciendo, pero también nos está diciendo cuál es la magnitud del ministerio de Jesús. Vemos que Jesús había tenido una influencia impresionante, porque grandes multitudes lo seguían. No sanaba a uno o dos, dice la palabra de Dios que sanaba a todos. No liberaba a uno o dos, liberaba a todos. La pregunta es esta.
Acuérdense que el pueblo estaba parado mirando, ¿no? ¿Qué posibilidades hay en un lugar tan pequeño como Jerusalén en aquel entonces, de que un hombre con esta fama, un hombre que haya hecho todas estas cosas que Jesús hizo, que algunos de los que estaban ahí, como dice el texto, mirando, no hayan recibido ellos un milagro, o un familiar de ellos, o un amigo de ellos, o haber presenciado un milagro? Creo que es improbable, hermanos. Es improbable. No hay ninguna posibilidad de que nadie haya visto nada, haya recibido nada. No hay ninguna posibilidad que en toda esa gente que estaba en la crucifixión no haya habido uno solo de los 4.000 o los 5.000 que comieron de lo que Jesús multiplicó. Entonces, ¿por qué en lugar de elegir al Señor eligen un homicida, como Barrabás? ¿Por qué ante la injusticia callaron? ¿Y por qué ante el tormento que estaba recibiendo el Señor solamente decidieron mirar? Eso es porque sus corazones estaban húmedos de evangelio, pero no estaban inundados del evangelio. El hecho de que nosotros gustemos de las buenas dádivas de Dios no significa de ninguna manera de que conozco a Dios y que le pertenezco. Si no estoy preocupándome y ocupándome de los mandatos que Dios ha dado de su iglesia, creo que es momento de partir la piedra, hermano, y ver si está seco o está húmedo adentro. Si estamos como el pueblo cuando vemos todo lo que queda por hacer en este mundo caótico, y yo estoy como el pueblo mirando, algo no está bien. Ahora, cuando ve este pueblo, ¿qué es lo que ve? Mientras los gobernantes y los soldados y los ladrones estaban tratando de que Jesús... Mientras las autoridades, los soldados, estaban maltratando a Jesús, diciéndole que se salve a sí mismo. Ellos estaban viendo solamente un hombre clavado en la cruz. Pero otra cosa es lo que estaba ocurriendo. Juan 10:18, el Señor refiriéndose a su vida dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Es algo terrible, hermanos, tener que ser forzado y soportar la tortura. Pero elegirla libremente es un amor extraordinario. Mientras todos veían a un condenado, Jesús nos estaba librando a nosotros de condenación. Mientras todos lo veían, su sangre caer al piso, esa sangre estaba lavando nuestros pecados. Mientras todos veían a Jesús morir, en los cielos retumbaba, consumado es. Y mientras todos lo veían muerto en una tumba, Jesús había resucitado, el Evangelio había llegado, la muerte había sido vencida y nosotros somos libres por su sacrificio en la cruz. Eso es lo que estaba pasando. Y para responder a estos que preguntan por qué Jesús no se salva a sí mismo, no se salvó a sí mismo porque murió para salvarnos a nosotros, eligió salvarnos a nosotros. Lo que sostenía a Jesús en la cruz no eran esos clavos, es el amor hacia nosotros. Como todas las cosas, hay otro lado, y es el otro lado de la cruz, donde está este otro ladrón que reprende a su compañero y le dice, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. La muerte suele tener efectos esclarecedores, ¿no?
Lo que nos preocupaba se desvanece. Las posesiones pierden valor. Los prejuicios desaparecen. Tanto Mateo como Marcos, que también relatan este hecho, dicen de que en un principio los dos ladrones se estaban burlando de Jesús. Pero evidentemente con el correr de las horas, en la cruz, la conciencia de uno de estos criminales fue traspasada por la palabra. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque el razonamiento es el mismo que el anterior. Las palabras que este malhechor pronunciaría al dirigirse a Jesús nos dejan claro de que este hombre ya había escuchado a Jesús antes. No puede decirle, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Está hablando de la segunda venida, porque se le ocurrió. Este hombre había escuchado la palabra antes. Su sentido de culpabilidad, su certeza de que sus hechos merecían ese castigo, y el pedido a Jesús para que lo busque nos hace ver de que este hombre ha escuchado la palabra. Y este es el poder de la palabra. Hace unos par de semanas atrás hablé con un matrimonio de esta iglesia y ellos me contaban de sus problemas matrimoniales hace años atrás, hace varios años cuando llegaron a esta iglesia. Y la esposa dijo unas palabras que no he dejado de pensar desde ese día. Porque son esas cosas que vos sabés, pero cuando vos las escuchás suenan distintos, sobre todo de otras personas. Ella dijo estas palabras: nuestro matrimonio fue sanado por la palabra. El arrepentimiento de este hombre llegó por la palabra. Es el poder de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que transforma vidas. Si bien esta es la única conversión al límite de la muerte que encontramos en la Biblia, tiene todos los ingredientes del verdadero arrepentimiento que por ende nos lleva a la verdadera conversión. Primero, un temor reverente a Dios. Dice el ladrón: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? ¿A quién se lo está diciendo? Al otro ladrón. Este otro ladrón es el ejemplo de aquellas personas que se acercan a uno pidiéndote ayuda. Están pasando por una situación de crisis, entonces quieren que los escuches, quieren que los acompañes, quieren que los aconsejes. Pero cuando vos le predicás el evangelio, lo rechazan abruptamente. Están siendo pateados en el piso por el pecado, pero no. Quieren otra solución. No son esas personas que quieren salvarse. Solamente se quieren bajar de la cruz. Quiere que lo ayudes a bajarse de la cruz. No tiene interés en cambiar su vida. Solo quiere bajarse de la cruz. Otra cosa que hace es, él reconoce sus pecados. Nosotros a la verdad justamente padecemos, dice, porque recibimos lo que merecimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Déjenme decirles, hermanos, no hay conversión posible si no entiendo de que mis pecados ofenden a Dios y que necesitan de un arrepentimiento genuino. Por último, el ladrón hace algo maravilloso, ¿no? ¿Vieron que dice la Biblia que estaba la madre de Jesús y algunos de sus discípulos cuando él estaba crucificado? Estaban también los soldados, estaban las autoridades, estaba todo el pueblo mirando. Pero este hombre no le pide auxilio a ninguno de ellos. Él va a Jesús. La Biblia no lo dice, pero puedo pensar de que este hombre quizás pensó: este es al que yo escuché decir, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Por eso habla con él. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y una vez más, Jesús lo sorprende, porque le dice entonces, Jesús le dijo: de cierto, hoy estarás conmigo
en el paraíso. Jesús respondió más de lo que esperaba. La salvación siempre es mucho más de lo que podemos explicar. La transformación que ocurre en nuestras vidas, la renovación de nuestra mente, las cosas que dejan de gustarnos y las que empiezan a gustarnos. Ese cambio profundo que hay en nuestro corazón es un milagro diario que ocurre en el proceso de la santificación. Y lo podemos contar, pero es difícil de explicar tal cual es, porque ni siquiera nosotros sabemos cómo está ocurriendo. ¿Quién me puede explicar cómo es el mecanismo biológico de que te levantás a la mañana, lees la Escritura, orás al Señor y el Señor te da un corazón de paz y salís a esta jungla otra vez? No tiene sentido. Son los milagros que Dios hace. El ladrón, nos damos cuenta que tenía en su mente una visión distante. Él le dice: Señor, cuando vengas en tu reino. Si bien en aquel entonces estaba la idea de que Jesús vendría pronto. De hecho, los mismos discípulos, algunos pensaban de que ellos iban a estar vivos para cuando el Señor vuelva, ¿no? Pero no ocurriría el otro día porque Jesús ni siquiera había muerto. Para volver se tiene que ir. Así que este hombre que estaba en la cruz sabía que él iba a morir. Sabía que iba a condenación. Y le dice: Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí, por favor. Y el Señor le hace una promesa. Le hace una promesa que yo creo que le sacó todos los dolores al ladrón. Porque le dijo: hoy, no mañana, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. De acá vamos al paraíso. Esto termina y vamos al paraíso y yo voy a estar con vos. De ninguna manera este texto nos enseña que debemos esperar hasta el último momento para entregar nuestra vida al Señor Jesucristo. Todo lo contrario, este texto nos enseña que hoy es día de salvación. Hoy es día de salvación. Vieron que ahora en las redes sociales, yo tengo una sola y encima no la uso, pero veo esas frases que la gente te manda, ¿no? Y hay una frase que la escucho siempre. Dice: vive cada día como si fuera el último. Y yo cada vez que la leo digo: esta frase está incompleta. Tendría que ser: vive cada día como si fuera el último, porque un día vas a tener razón. Va a ser el último. Vos mientras tanto seguís viviendo como si fuera el último, pero un día vas a tener razón, va a ser el último. ¿Querés descansar en la soberanía de Dios? ¿Querés un corazón de paz? ¿Querés que el Señor estar con Él hoy? Tenés que rendir tu vida al Señor Jesucristo para salvación. Tenés que arrepentirte genuinamente de tus pecados. Tenés que volverte a Él de todo corazón, sin reserva alguna, como si estarías en una cruz, sin esperanza, a punto de morir. Y el Señor, al igual que el ladrón, te dirá: no temas, porque hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Con esto no les estoy diciendo, hermanos, que si usted entrega su vida al Señor, hoy se va a morir igual que el ladrón, ¿no? Te estoy diciendo que va a poder tener una asombrosa paz en medio de la más dura de las tormentas. Pablo lo describe bien a esta experiencia de rendir su vida al Señor en Gálatas 2:20, porque dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, él sigue acá todavía, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Quiénes son estos en los cuales ya no viven ellos, sino Cristo en ellos?
son aquellos de los que habla Colosenses 1:27. Son aquellos a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Mi hermano, es mi oración, es mi deseo, es mi anhelo, de que si usted no conoce al Señor Jesucristo, no ha rendido su vida al Señor Jesucristo, no se ha arrepentido de sus pecados, o ha partido su piedra y se ha dado cuenta que adentro está seca, que entienda que hoy es día de salvación y que el Señor está pronto para salvarle, para que la esperanza sea Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Nuestro Señor vuelve pronto, hermanos. Que nos encuentre con las manos en el arado. Amén.